Ahora, vamos a pasar a las fuentes Buck Converter. Aquí sí viene lo divertido. Estos componentes, esta estructura de fuente Buck Converter es la más mínima. Yo la llamo la forma light. Esto es lo más esencial para que tengamos una fuente Buck Converter. Muy rudimentaria, obviamente, pero con eso ya podemos conmutar mi voltaje de entrada y ya vamos a tener un voltaje más bajo a la salida. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Aquí rápidamente por si alguien no ha visto las clases de regulación, las que les compartí. Tenemos un voltaje en la entrada y o sea, un Bin y un GND. ¿Ok? El GND siempre es el mismo, es el común para todos los componentes acá y acá en los capacitores y acá a la salida también es el mismo GND. Esa no la tocamos. Ahora, la magia está aquí con el Más o Bin. menos empieza Tenemos a un tomar imágenes de la mecánica. voltaje de alimentación y entonces lo que hacemos es cerrar el circuito. Alguien o yo físicamente puedo apretar este switch y entonces si aquí tenemos 12 voltios, por un momento vamos a tener 12 voltios acá. ¿Qué pasa con estos 12 voltios? Cuando quieren venir de este lado tenemos un diodo en inversa, entonces no conduce hacia ground. Sigue este sentido, el voltaje, estos 12 voltios. Y entonces, ¿qué pasa cuando un voltaje, una tensión, atraviesa una bobina? ¿Qué sucede? Se crea un campo magnético. Ujú, exactamente, se crea un campo magnético, ¿ok? Y tiene un sentido saliente de la bobina, ¿ok? Aquí la bobina almacena la energía en forma de campo magnético. De este lado viene la tensión y empieza a guardar cargas. Este capacitor comienza a guardar cargas acá. Y al mismo tiempo, esa tensión comienza a alimentar aquí desde el Vout, digamos, alimenta a un CPU. Entonces, eso por un momento, pero cuando yo quito este switch, ahora el campo magnético que estaba aquí almacenado en la bobina, ahora va a tener un sentido entrante. Va a ser una autoinducción, ¿ok? Así le llamamos burdamente. Se va a autoinducir esta bobina. Este diodo en inversa me sirve para cerrar el circuito, ¿ok? Y entonces aquí tendríamos este pin, esta pata de la bobina, tendría un polo negativo y aquí tendríamos el positivo, donde vuelve a cargar los capacitores en esta parte positiva y vuelve a alimentar aquí a mi carga, a mi CPU o lo que sea que se esté alimentando. Entonces, cuando se vacía el campo magnético de la bobina, vuelvo a cerrar el circuito y se repite y se repite y se repite. ¿Ok? Pero nosotros no podemos apretar un switch así rápidamente. Más bien, lo que se hace entonces es poner un circuito de control. En este caso, este es el driver, ese es el controlador, que ahorita también lo vamos a estudiar. Y entonces el switch se reemplaza, se pone un MOSFET. El MOSFET que va aquí en serie entre Bin y la bobina es el MOSFET de alta, High MOSFET, ¿ok? H. DH en este caso, porque la D por el driver y la H por el MOSFET de alta llega aquí al gate. Justamente cuando activa uno, desactiva el otro. Y asimismo, cuando activa desactiva el otro. ¿Ok? Este suceso que les acabo de explicar con el switch se hace aquí con el driver. Ahora, las partes de mi fuente Buck Converter. Primero, vamos a empezar desde la entrada, desde el lado izquierdo. Primero tenemos un Bin, ¿ok? Esta es la primera parte. Ese es el paso 1. Revisar que esté energizado mi fuente Buck Converter. Ahora, ¿qué parte sigue? Tenemos el MOSFET de alta, High MOSFET, y tenemos el MOSFET de baja, Low MOSFET, ¿ok? Son estos 2 y 3. Ahora tenemos el driver, este de acá, este IC. Y usualmente, no todos, pero usualmente también tiene una parte de bootstrap. Ahorita lo explico, que es un capacitor y un resistor en serie, ellos dos, entre la bobina, la entrada de la bobina, viene en este sentido, y retorna al IC. Es mi capacitor de bootstrap y usualmente el resistor que se utiliza también en este arreglo de bootstrap
tiene un valor de 2.2 ohmios en videojuegos. ¿Ok? Ahora, vean cómo acomodé todo esto de este lado, del lado izquierdo, estos de acá, del 1 al 5, y luego en medio, ¿qué tenemos? La bobina. La bobina es una parte crucial, obviamente para aprovechar el campo magnético y que me genere corriente, pero también es una parte crucial para aislar circuito. A nosotros, cuando nos encontramos un corto en una fuente Buck Converter, lo que hacemos es quitar la bobina. Si vemos que hay un cortocircuito, quitamos la bobina, la quitamos para saber de qué lado está el corto. Antes de la bobina, driver, MOSFET de alta, MOSFET de baja, o incluso desde el BIN, también pudiera también estar en corto, aparte de otra cosa, o a la salida de la bobina, que en algunos casos nos vamos a encontrar una resistencia shunt. Esta RS es resistencia shunt, que va del orden, en los videojuegos, va del orden de los 10 a los 20 miliohmios más o menos, ¿no? Entonces por eso le puse acá este simbolito. Fuentes Buck Converter con shunt, solamente las ubico en 360 Trinity, por ejemplo, 360 Slim Trinity y quizá por ahí en alguna Corona, pero creo que no hay más. En general casi no se utilizan shunt en videojuegos, no recuerdo ahorita alguna en PlayStation. Ahora, ¿qué hay después? Después de la bobina o después de la shunt, tenemos nuestro divisor resistivo, que eso va para el feedback. ¿Ok? Aquí dejé mi borne, mi V-out del divisor resistivo y va al pin del feedback. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí estos capacitores. ¿Cuál es el trabajo de cada uno de ellos? ¿Por qué puse uno polarizado y otro no polarizado? Uno de filtrado y el otro de desacople, ¿no? Exactamente. El de filtrado me sirve justamente para que a la salida tengamos una señal bonita, estable, sin ruido, sin rizado. Y el de desacoplo, ¿para qué me sirve el de desacoplo? Estos son el montón de capacitores chiquititos que nos encontramos del otro lado de los componentes, como el CPU, como el puente sur. Y estos de filtrado son capacitores grandes, al menos, por ejemplo, en Xbox son del orden de los 820 microfaradios. ¿Ok? Y estos de acá son como de 100 nano aproximadamente, los de desacoplo. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto de desacoplo? Si en algún momento a la salida de la bobina no se está filtrando bien, si tenemos algún rizado por ahí importante, entonces estos capacitores me sirven para llevar esas señales alternas, llevarlas a ground, aterrizarlas a ground. ¿Ok? Estos no son estrictamente necesarios. Por ahí si se te voló 1, 2, 3, 5 capacitores de desacoplo, es muy probable que te funcione tu fuente Buck Converter. Yo siempre he recomendado volver a poner los componentes, pero también entendamos que estrictamente para prender un equipo no van a ser necesarios. Obviamente si se te volaron 25, creo que ya podría pasar algo. O si alguno está en corto, o sea, entre que lo rompiste y no lo quitaste completamente y se pone en corto, ahí sí me va a poner en corto toda esta fuente Buck Converter, ¿ok? Entonces les recomiendo reemplazarlos, o si es uno o dos, pues bueno, no pasa nada, no son estrictamente necesarios, pero los de filtrados sí, los filtrados sí son totalmente necesarios. Casi que si le quitas uno de los 4 o 5 que lleva por ahí, ya con eso ya te da problemas, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Y justamente esto que acabamos de ver está después de la bobina. ¿Ok? Ahora, respecto a estas señales, obviamente las vamos a desarrollar un poquito más a fondo más adelante, pero les dejé una I o una O según si son de entrada o son de salida. En este caso, mi voltaje, mi VIN, mi voltaje de entrada, igual su nombre lo dice, es una señal de entrada, un enable también es de entrada, y hacia el final, cuando el driver está trabajando bien, arroja un power good. No todos tienen, pero el que tenga es una señal de salida del driver. ¿Ok? Ahora, algunos pueden tener aquí, le agregué porque me sobraba este pin nada más. Puede haber muchos más pines. Aquí le agregué el límite de corriente, es una señal de entrada. Este de acá. GND, no le puse nada, no es exactamente ni de entrada ni de salida. Ahora, aquí el switching le puse de entrada, pero puede ser de salida.
¿Y eso no es lo que va a los gates de los MOSFET? ¿No sería una salida? Y este DH, Ah, no, el drive. El drive, no dije nada. ujú, entonces es de entrada, pero nunca puede ser de salida el switching. No lo sé. A veces es de No, entrada y a veces es de salida. así. ¿Cuándo sabemos, cuándo identificamos que es de entrada o de salida? Muy sencillito. Este es un driver DRB. Este es un IC, es el driver de la fuente Buck Converter. ¿Ok? El controlador y oscilador de la fuente Buck Converter. Ahora, este tiene sus MOSFET fuera. ¿Ok? Aquí lo podemos ver, el MOSFET de alta y el MOSFET de baja. ¿Qué pasa cuando tenemos un driver con los MOSFET dentro? ¿Cómo se llama? Cuando no están fuera en la box, no son físicos, no los podemos manipular, sino están ya integrados en el driver. ¿Cómo se llama? Dimos. DRMOS se llama. Ajá, bueno, lo abrevian, pero sí, DRMOS, que ya es un driver ya con los MOSFET dentro. En ese caso, cuando tenemos un DRMOS, no nos vamos a encontrar un driver high y un driver low, ¿ok? No están esas patitas. Y en ese caso, switching sí es de salida. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá, por ejemplo, en Xbox. Acá vean, este es la parte del 1.1 standby de una One S, el U4D4. En este caso, este es un DRMOS, este no tiene sus MOSFET fuera. Aquí está la bobina y en este caso la pata de switching es de salida, ¿ok? Porque no tiene los MOSFET fuera, más bien están dentro. Aquí switching es de salida. Ahora, otro ejemplo. Acá, esta es una fuente Buck Converter Memio de una One S. Es el U9F1 que falla muchísimo. En este caso, los MOSFET están fuera. Aquí está la bobina. Y en este caso, sí tenemos un driver high aquí y tenemos un driver low acá. ¿Ok? Y la pata de switching es de entrada. Siempre que sea un driver con los MOSFET fuera, switching es de entrada. Siempre que tengamos un DRMOS con los MOSFET dentro, switching es de salida. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Va. ¿Dónde estamos? Estamos. Ajá, acá. Entonces, aquí no le puse el slash, no quise confundirlos, pero se los explico acá, ¿ok? Ya saben cuándo es de salida y cuándo es de entrada. Ahora, la señal de feedback, eso proviene del divisor resistivo y siempre va a ser de entrada. El bootstrap va a ser de entrada también. Es la entrada de la bobina, viene para acá y pasa a través del capacitor, digamos, pasa a través del resistor y llega acá. ¿Para qué sirve el bootstrap? ¿Quién me cuenta? Yo por ahí sabía que era para agregar un voltaje extra, ¿no? Sí, exactamente. Veamos. Nosotros acabamos de energizar el equipo, así es el momento cero y apenas va a empezar a conmutar. ¿Qué pasa? Primero tenemos aquí tenemos mi voltaje, acá, mi voltaje de alimentación. Y entonces, este es un MOSFET de canal N. Necesita un voltaje positivo para trabajar. Pero ojo aquí, positivo respecto a qué. Al source. Ajá. Entonces, necesita, igual siempre me confundo entre drain y source, la verdad, pero sé que es acá. Positivo respecto a acá, respecto a esta pata, ¿ok? En este momento cero, aquí tenemos 12 voltios. Y aquí vamos a tener 12 voltios también. 12 voltios, 12 voltios. Y aquí, de este lado, ¿cuánto tenemos? En este momento cero. Incluso todavía ni se polariza. Aquí, ¿cuánto tenemos? De este lado derecho. Tenemos 0 voltios, ¿ok? Ahora, cuando ya trabaja, cuando ya se polariza, acá tenemos 12 voltios. Tenemos estos 12 voltios. Y pasan para acá, ¿ok?
y bueno, alimenta en algún momento y shalala, shalala. Pero ahora, como ya aquí ya tenemos 12 voltios, ya tenemos esta tensión, necesita el driver, necesita un extra, un boost justamente, necesita un poquito más de tensión aquí en este driver high. ¿Y cómo lo consigue? Mediante el capacitor de bootstrap, justamente como es este mismo nodo, que aquí, en este punto, aquí se almacena un poco de energía y en el cambio de estado con el MOSFET de baja, libera esa energía para acá y entonces le da un extra por ahí de unos 5 voltios y ahora ya estamos comparando 17 voltios con 12 voltios. Ahora sí ya se puede cumplir este requisito de que el gate debe ser más positivo que este pin. ¿De acuerdo? Para eso me sirve mi capacitor de bootstrap. Si lo tengo en corto o si lo tengo volado, mi fuente Bock va a trabajar y luego se va a morir. Luego va a dejar de trabajar. ¿Ok? Más adelante con el osciloscopio lo podemos ver. Podemos cortocircuitar un capacitor y podemos también quitarlo para que veamos cómo se comporta una fuente Bock converter. Da el llavazo de encendido. Sí comienza a trabajar, pero luego se cae. ¿Ok? Así es, así es como trabaja. Para esto sirve este capacitor de bootstrap y es totalmente necesario. ¿Ok? También es común que estos resistores de 2.2 ohmios vayan cambiando su valor óhmico hacia arriba. Si baja, si se vuelve un alambre, no pasa nada. Pero si sube, sí. Si sube, ahí sí tenemos un problemita. ¿Ok? Ya no satisface acá para mi pin de bootstrap y por consiguiente para el driver high. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, va. Ahora, protocolo de testeo de una fuente Buck converter. Así desconectada como acabamos de desarmar el equipo, ya tenemos la placa en las manos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen primero para testear fuente Buck? Que es un punto crucial. ¿Qué atacamos? Yo siempre primero mido la bobina en Ok, ohmio. ok. Bobina en ohmios. ¿Alguien más hace algo distinto? Y yo venía haciendo la típica de la caída de tensión. Ok, esa es la respuesta que quería. Caída de tensión. Esa es la respuesta que quería porque es errónea. No es la medición óptima que nosotros deberíamos utilizar para medir una fuente Buck converter. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque la caída de tensión va a checar lo que es la activación de la línea. La caída de tensión tiene una respuesta. Justamente, la caída de tensión, ¿cómo funciona? Me sirve mi multímetro, mediante la punta roja, me inyecta una tensión de exploración con cierta corriente y retorna o pasa a través del circuito y debería retornar por la otra punta. Pero en función de lo que pase a través, es que entonces te dice, ok, sí retornó la tensión, pero se cayó completamente porque la resistencia en el camino es muy baja o vamos a ver un valor, no sé, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, porque en el camino no hubo una resistencia tan baja. En función de la resistencia es que me da mi valor en pantalla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la resistencia es tan baja que en términos de caída de tensión, mi multímetro ya no puede saber a ciencia cierta qué ohmiaje hubo en el camino? Porque nosotros al hacer esto, el testear la bobina de una fuente Buck converter, lo que estamos haciendo es medir ohmios, pero a través de voltaje. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Si hay un corto o no hay un corto. Y los cortos se miden en ohmios. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una resistencia baja, ahí ya vamos a tener un sesgo en la medición. Veamos. Esta es una serie S funcional, trabajando. Esta prende sin ningún problema. Y aquí tenemos unas fases de gráfica. ¿Ok? Estas de acá, estas bobinas. Ok. Ahora, veamos. Voy a poner mi punta roja en ground. Por aquí en la chapa metálica. Y voy a poner mi punta negra en ground en la chapa metálica. ¿Qué caída de tensión tengo? Completa, porque hay un corto, ¿no? Porque tenemos chapa y chapa metálica, pues es un corto. Si yo junto mis puntas, tengo un corto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo voy a una fase?
tengo una caída de tensión completa y este equipo está bueno, está funcional, no tenemos corto. ¿Qué hago? Yo les recomiendo siempre, si van a buscar un corto, vamos a pasarnos a ohmios. ¿Qué pasa si yo pongo aquí en la chapa, en ohmios? Vean, 0.22, que para muchos ya podría ser también un cortocircuito. Pero ¿cuál es mi cero total? Si yo junto mis puntas, vean, 0.19. Ni siquiera es ni siquiera hay tanta diferencia, pero al menos ya podemos estar viendo un 0.19 a acá un 0.20, muy similar. Pero ¿qué pasa si vuelvo a medir el mismo punto? 0.54, ¿ok? Aquí ya se nota la diferencia entre una resistencia muy baja que ya me puede dar duda de que está en corto o no está en corto. Aquí porque esta placa yo ya la conozco. Pero alguien que maneja laptops, por ejemplo, y son 50,000 modelos distintos de laps, no va a saber si ese punto es normal que tenga ese ohmeaje o no. Pero al menos ya puede sospechar. Aquí ya ver un 0.60 no es lo mismo que ver un 0.19. ¿Ok? Entonces, la caída de tensión no nos sirve en estos casos de una fuente Buck converter con un valor óhmico tan bajo. ¿Qué hacemos entonces? Yo les recomiendo encarecidamente, midamos en ohmios. Justamente vamos a atacar la bobina. Protocolo para testear una Buck, vamos a medir la bobina. En ohmios, cualquier patita, ya sea la pata de entrada o de salida, respecto a GND, lo vamos a medir en ohmios, ¿ok? Ahora, si hay cortocircuito, ¿qué hacemos? Levantar la bobina para ver Vamos de qué lado se queda para verificar en cuál de los dos lados está el corto. Sí, exactamente. Vamos a levantar la bobina y vamos a medir ambos lados. Porque si yo levanto la bobina y veo que aquí está el corto, ahora sí ya confirmado, no que sospecho, sino que yo sé que sí es un corto, aún así no vamos a dar por sentado que el otro lado está bueno. Puede haber dos cortos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces no nos confiemos, vamos a medir ambos. Eso sí hay cortocircuito y ya de ahí vamos a analizar cómo les guste, con cámara térmica, adivinando y cambiando todo, pero ya sabemos si es todo lo de acá o todo lo de acá. Con cámara térmica, ROS sin alcohol, dedómetro, lo que ustedes quieran utilizar, adelante, cuando hay corto. Ahora, si no hay cortocircuito, ¿qué hago? Encendemos el equipo. Justamente, yo hablaba de me llegó el equipo desarmado, yo voy rápidamente a medir las box converter y ataco la bobina luego, ya ni me pongo a buscar esquema ni nada, voy a medir que no haya corto en las bobinas de las box. Y si no hay corto, entonces ya prendo el equipo. Ahora, prendo el equipo y voy a medir en voltaje en corriente directa la bobina. La misma bobina, cualquier pin, ya sea, si lo hago con multímetro, lo hago en cualquier pin, entrada o salida. Si lo hago con osciloscopio, hacemos la medición a la salida de la bobina, porque si lo hago a la entrada de la bobina, me va a dar mi señal alterna de la bobina, ¿no? Nuestra gráfica que ya hemos visto en todos lados sobre una bobina conmutando. Ahora, encendemos el equipo, medimos en voltaje en corriente directa y checamos si hay tensión a la salida, ¿ok? Si nosotros sabemos que aquí a la salida debemos obtener, no sé, 1.5 voltios, hablando de memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Si nosotros obtenemos esos 1.5, pues sabemos que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo mido un 0.9? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo mido un pico máximo de 2.5 voltios? Porque también nos encontramos por ahí picos altos y ya luego pasa algo, o se protege o sigue trabajando. Pero que encontremos picos. ¿Qué hacemos en ese caso cuando hay tensión, pero no está correcta mi medición? Vamos a corroborar voltaje máximo. Si tenemos algún pico importante, vamos a medir voltaje RMS. Y también puede pasar que nuestra shunt está mala. También estas las podemos, las podemos medir solo que tengan un ohmeaje bajo. Pero si esta idealmente debe ser de 10 mili y tiene un valor de 100 mili, no lo vamos a ver con el multímetro, ¿ok?
necesitamos un miliómetro y nadie tiene, ni siquiera yo me he comprado. En ese caso yo creo que si sospechamos de la shunt, porque se ve picada, porque se ve rota, porque le regaron algo, porque no sé, no le encuentro, creo que ya iría directamente a cambiar mi shunt. Y por otro lado también el que nos encontremos un pico máximo, un pico alto, o incluso uno muy bajo, que ni siquiera llega al voltaje que necesitamos, también puede ser obra del feedback, ¿ok? En función del feedback también es que se elige mi Vout, ¿ok? Para yo decirle a mi driver, dame tal voltaje a la salida, yo se lo comunico a través del feedback. Yo le mando un valor específico de voltaje con mi feedback para que me arroje a la salida cierto voltaje. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? Alejandro, ¿alguna duda? No, por ahora no. No, ok, va. Y ahora, ¿qué pasa si en lo absoluto no hay tensión? Yo mido incluso con osciloscopio la entrada y no hubo nada. ¿Qué hago? Pues verifico la fuente que manda el BEIN, ¿no? Ok, sí lo manda. ¿Sabes? Son los 12 También voltios que provienen de y la el fuente Enable Pulse. también, ¿no? ¿Qué, perdón? Enable, Enable y tierra. Ajá, ahora vamos a aplicar acá, justo si no hay tensión, hacer el protocolo de test del driver. Ok, vamos para allá. Ahí es todo un protocolo. Vamos a ver, por ejemplo, protocolo de test. Ah, acá. Protocolo de test. Yo propongo 4 momentos en esta fuente Buck Converter. Antes de que trabaje, cuando empezó a trabajar, después de que comenzó a trabajar y cuando todo está ok, cuando todo está bien. Yo propongo estos 4 momentos. Ahora, ¿qué necesita para que trabaje? Porque por eso le puse antes de que trabajen, tiene unos requisitos. ¿Qué requisitos vamos a hallar? Paso 1, verificar BIN y verificar GND. Paso 2, verificar mi enable. ¿Ok? Ahora, si yo ya tengo los requisitos de trabajo, ya debe hacer algo. Ya debería tener vida. Aunque conmute mal, aunque conmute y se proteja, pero ya debería haber algo. Si yo tengo sus requisitos de trabajo y aún así no tengo nada en el switching, o si yo mido driver high y driver low de los MOSFETs y no tengo absolutamente nada, ahí sí mi IC está malo. Tiene sus condiciones de trabajo y aún así no trabaja, mi IC está malo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, ya que tiene sus condiciones de trabajo, vamos a ver el paso 3. Los puse con el mismo número porque en algunos casos tenemos driver high y driver low y también switching, o en algunos casos nada más tenemos switching. Ya lo expliqué, cuando es un DRMOS o cuando los MOSFETs están fuera. ¿Ok? Los puse en el mismo paso y los podemos resumir igual. Si tenemos uno u otro, vamos a tener switching. ¿Ok? Y si no tenemos switching, no hubo ni uno ni otro. ¿Va? Entonces, eso vamos a medir tanto en multímetro, en voltaje en corriente directa vamos a ver un valor, aunque cambie el valor en la pantalla y luego se caiga a 0, pero ya vimos algo, sí intentó trabajar. O con osciloscopio lo vamos a ver a más detalle, qué es lo que hizo, pero aquí lo vamos a ver, es en este paso 3. Ahora, eso es cuando comenzó a trabajar, digamos el llavazo inicial. Pero una vez que siguió trabajando por un momento, ahora ya aquí viene el bootstrap. Ya les expliqué lo del capacitor de bootstrap. Si bien hay estudios con osciloscopio de cómo checar esta pata de bootstrap, yo creo que la fácil para ustedes, ¿qué es? Si sospechamos del bootstrap, ¿qué hacemos? Pues medir que sí está entregando el voltaje extra, que esté dentro del rango que debe manejar de los Ajá, 5. pero eso todavía ya encendiéndolo y con osciloscopio y poniendo la sonda. Pero algo más sencillo, con el equipo desconectado, ¿qué podemos hacer? Checar que el condensador no está en corto. Exactamente, que no esté en corto, de entrada que no esté en corto, que la entrada esté conectada a la bobina, no es tan común, al menos en videojuegos verías si se cortó la línea, si se picó, pero igual medir con multímetro.
medir que esta pata del capacitor llegue al resistor, medir que el resistor tenga 2.2 ohmios y medir que el resistor llegue al pin de bootstrap del driver. La fácil, que no esté en corto, que no esté abierto, incluso como está en serie, pudieras medirlo en faradios así montado en placa. ¿Ok? Así sencillo. Porque sí, totalmente que dé el voltaje extra, totalmente nos sirve, pero ya es algo más elaborado, prendiendo el equipo y poniendo nuestra sonda. ¿Ok? Entonces, así desconectado, rápido es que no esté en corto, que no esté abierto, el resistor que no esté abierto, que tenga sus 2.2 ohmios. ¿Ok? Ahora, como les comenté, una vez que ya trabajó, puede ser que trabaje desmedido o que trabaje muy bajo, pero al menos está vivo. Y ahí también ya podríamos sospechar del feedback. Vamos a calcular los feedback. Igual eso se los compartí en la otra clase, pero así rapidito, como si alguien no tiene una idea cómo se hace esto. Por ejemplo, aquí... Uno sencillo. Acá hay uno muy sencillo. 4, 5, este. U4D4. Aquí está su pin de feedback. Siempre a la salida de la bobina vamos a encontrar esa línea que alimenta, que sirve de B-in de mi divisor resistivo. Ese es mi R1, 200 kilos. Este es mi R2. Aquí está conectado a ground. 226 kilos. Y aquí está mi Vout del divisor para el feedback. ¿Ok? Entonces, analizamos en plano esquemático. Abrimos nuestra calculadora. Y aquí vimos que R1 tiene valor de ¿qué? 200 kilos y 226. 200,000, 200, 1, 2, 3 y 226, 1, 2, 3. ¿Cuál es el valor de la entrada de voltaje? ¿Cuál es el valor de Bin de este divisor? 1,1. Exactamente, 1.1 standby, ¿ok? 1.1, enter. Y aquí me dice 0.58 voltios, ¿ok? Entonces yo voy a ir con mi osciloscopio, principalmente porque el multímetro puede ser que trabaje y en lo que está haciendo el cálculo se protegió la fuente Voc, ya no te dio tiempo de verlo. Entonces utilizamos nuestro osciloscopio para ver si ahí tuvimos ese pico máximo de 0.58 voltios o lo que necesite nuestro divisor resistivo, ¿ok? ¿Se entiende esta parte del feedback? Sí, ok. Y por último, cuando todo está bien, el driver usualmente tiene un pin de Power Good. ¿Cómo se debe ver este pin en el osciloscopio? Igual tiene que estar, tener una Igual que subida, tener una subida y mantenerse. Igual que el enable, ¿ok? Ujú. Debe mantenerse hasta el infinito, ¿ok? Así es como te avisa el IC. Por ahí otro colega acabo de tomar un curso de telefonía y por ahí Alan Sainz comentó que a él le ha tocado, a mí no, a él le ha tocado que se han encontrado drivers quemados y que arrojan Power Good, pero no lo sé. Lo dejo aquí por si a alguien le sirve, porque puede ser que vean Power Good y que no esté bien el integrado. Eso sí puede ser totalmente. No me ha pasado. A él dice que sí le ha pasado varias veces. Entonces aquí lo comparto. No se rija nada más por el Power Good. Yo creo que si sospechamos una VOC, haríamos un protocolo un poquito más complejo, como ver cómo está conmutando, ver el switching, corroborar el feedback, corroborar mi capacitor de bootstrap, porque puede ser que sirva a veces, pero luego no. Y eso pasa sobre todo con el resistor de 2.2 ohmios. Puede ser que subió su valor a 15 ohmios y ya con eso a veces sirve, a veces no, cuando se humedecen los componentes. Entonces, igual algo más complejo en vez de solo un Power Good, pero también nos puede servir solo medir Power Good así rápido. Y por último, el Vout. Ahora sí corroborar que nuestro pin de Vout sea una señal estable, bonita,
que no tenga rizado y sobre todo someterlo a carga, porque una cosa es probar un buck que no está conectado a nada, que no se le está demandando carga y puedes ver el voltaje muy bonito, pero ya cuando le demandas carga se puede caer, se puede proteger, ¿ok? En nuestro rubro no es común que tengamos un buck desconectado de la carga, pero digo, por si en algún momento llegan a reparar alguna tablilla, un módulo buck converter, sométanlo a carga y vean el V-out cómo se comporta. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ahora, estos pasos, este protocolo de testeo del IC, vamos a verlo acá en unos ejemplos. ¿Qué es? ¿Este componente qué es? Esta área, muy común. ¿Un driver? Ajá, es un driver, sí, pero ¿de dónde? Muy común, todos lo hemos reparado. Yo creo que todos hemos reparado aquí esto, ¿no? Parece de Play. Ajá, ¿de cuál? ¿Aquí? ¿En curso de Play? No lo sé, viejo. Play 3 Super Slim módulo Bluetooth. El fix Es el Marvel, ¿no? Ajá, aquí está a la izquierda. Lo de Exactamente. Bluetooth, del Wi-Fi, sí, ya. Sí, Se me hacía aquí conocido, está. pero no lo reconocía. Va, entonces, esto obviamente yo ya lo hice, ya lo trabajé para esta clase y van a decir que ya hice trampa, pero no, de verdad, cuando yo le tomé foto, porque es una foto mía, luego puedes identificar visualmente ciertas cosas. Por ejemplo, así visualmente, con los pines que acabo de mostrar, las partes de la buck converter, ¿qué podemos definir aquí? Con esta imagen, con este driver, ¿con qué cosas ya podemos estar seguros que este pin es tal? Al menos 2, sí. Al menos 3, sí. 4. ¿Qué es esto? La entrada. Bobina. ¿Es qué, perdón? Es la bobina, ¿no? Ah, ok, exactamente, es la bobina, ¿ok? Ahora, quizá por la imagen, quizá por la llamada, no vean con la misma claridad que yo estoy viendo, pero de entrada la forma de la bobina es distinta a la forma de un capacitor. O sea, sí las terminales son un poquito distintas. Claramente la bobina es oscura, este también se ve oscuro acá, pero las terminales son distintas. Entonces, aquí identificando la bobina, yo ya sé que o viene para acá o viene para acá. ¿Hacia dónde va el sentido del switcheo, del switching? Porque este es un DRMOS, aquí no hay MOSFET, este es un DRMOS, entonces tiene pata switching. ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia acá o va hacia acá el switcheo? ¿De qué lado se conmuta la bobina? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado, bueno, en Lado el izquierdo. caso del lado derecho. Del lado derecho, exactamente. Viene de aquí, del lado derecho, el switcheo. Y después de la bobina, ¿qué tenemos? ¿Qué hay después de la bobina? Ahí es donde está el nodo con feedback, ¿no? Exactamente. Pero vamos para allá. Pero ahorita, saliendo de la bobina, ¿qué tenemos? A la salida de la bobina, ¿qué hay? Como parte de la fuente Buck converter. ¿Qué es? ¿Qué hay? Por Capacitor. filtro. Capacitor de filtrado. Ajá, los capacitores de filtrado, que de entrada aquí estoy viendo uno, pero la pregunta era hacia el V-out, hacia el voltaje de salida. Después de la bobina tenemos el voltaje de salida, que claramente es nodo con el capacitor de filtrado, el capacitor de desacoplo, e incluso también con el feedback. Aquí estamos viendo que en esa clase extra, ahí la ven, PlayStation utiliza muchísimo este arreglo. Aquí viene mi voltaje de alimentación del feedback, ¿ok? Este es el R1, yo lo llamo R1A, y este es el R1B, porque tiene dos resistores en serie para R1, y este sería mi R2, ¿ok? ¿Por qué se utiliza así dos resistores en serie para R1? Porque se divide la potencia, también por temas de calor, eso le sirve a los resistores, pero por otro lado, para encontrar un ajuste fino con el valor que queremos en R1, porque no existen resistores del valor que a ti se te dé la gana, sino son valores establecidos y el diseñador quiere un ajuste más fino, entonces utilizar dos resistores distintos en serie, para eso sirve. Y al mismo tiempo se utiliza un capacitor entre la entrada del V-in, del divisor de tensión, y entre la salida, entre el V-out del divisor de tensión.
También tenemos aquí un capacitor que ese me sirve como filtro pasabajos. Por ahí si tuviera una frecuencia alta de trabajo a la salida de la bobina, tuviéramos un rizado por ahí, lo que hace es rechazarlo, que no le afecte al feedback, ¿ok? Para eso me sirve agregar este capacitor entre Bin y Bout del divisor resistivo. En la clase extra lo explico un poquito mejor. Y bueno, aquí vemos este arreglo, R1A, R1B y R2, ¿ok? Ahora visualmente yo ya sé que este es switching, yo ya sé que este es feedback. ¿Qué más está muy sencillo? ¿Qué es toda esta área? ¿Qué es toda esta área? GND. Ajá, exactamente, es GND. Esto es GND. Y ahora tenemos aquí un capacitor o dos capacitores entre GND y ¿qué? Esto es Bin. Esto yo estoy seguro que es Bin porque siempre estas áreas grandes, si ven aquí es un área grande, esto de acá es un área grande, pero yo sé que esto es la salida y esto de acá es la entrada. Esta es la alimentación de, creo que lleva 5 voltios o 3, no recuerdo bien con qué se alimenta, pero aquí está su entrada y justo tenemos un capacitor entre ground y entre la entrada. Yo sé que este pin es Bin. ¿Qué me queda? Este es ground. Si aquí tenemos la parte positiva del capacitor, ¿esto qué va a hacer? Pues eso también es ground, ¿ok? Ahí tenemos ground. ¿Y qué me queda? Un enable. Esta área chiquita, justamente las señales de activación, power goods, enables, siempre viajan a través de de líneas, de pistas pequeñas, ¿ok? No así como las de potencia, como Bin, por ejemplo. Ahora, eso visualmente nada más. Con lo que erré es con esto. Esta es una patita de no connection. Aquí tenemos la hoja de datos. Y justamente aquí estaba la bobina. De este lado, aquí estaba la bobina. Este es no connection, pero en términos prácticos me parece que lo conectaron a ground. No pasa nada. Tenemos el feedback aquí abajo a la izquierda. GND, Bin y el enable, ¿ok? Todo visualmente lo podemos encontrar ya. Ahora, les comparto acá un ejemplo de qué pines o en qué orden, bueno, sí, qué pines y en qué orden mediría para saber si está trabajando esta boca. Ya les propuse medir si hay corto o no hay corto, ¿ok? Si no hay corto, entonces, si no hay corto y no trabaja, entonces vamos a aplicar el protocolo. 1, Bin. 2, enable. Paso 3, switcheo. En este caso, pues ya vimos que no trabaja. Y también corroborar el feedback. En este caso no hay plano esquemático. Tendríamos que tomar de otra placa los resistores, medirlos, anotarlos, calcular cuál sería el valor de feedback. ¿Ok? O en su defecto le hacemos el fix. Le quitamos este buck y le ponemos un LDO porque no consume mucha corriente. ¿Ok? Pero si alguien quiere hacer este fix o algo similar con algún otro equipo, esta es la teoría. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Otro ejemplo. Ahora, estas multi-buck. Estas son muy comunes en PlayStation. No las ubico en Xbox. Estas multi-bucks. Aquí tenemos unos ejemplos. Estas son mediciones que me he encontrado a través del tiempo, donde al principio para mi gusto eran como muy vistosas, como ay, sí, voy a medir ahí los puntos y si no veo un voltaje, pues yo sé que ya está mal el componente, ¿no? Pero no es así de sencillo, porque no todos los voltajes son de alimentación. Tenemos voltajes de referencia, como estas señales de feedback y cosas así. Entonces, en Play 4, si bien no hay board view, no hay plano esquemático, tenemos algunos diagramas así, pero quiero que comprendamos la arquitectura de estos multi-bucks, que así le llamo, multi-buck, porque tiene varios buck converter al mismo tiempo. Acá hay otro ejemplo también aquí en este caso creo que, ajá, sí, lo rojo es lo que debe medir encendido y lo blanco es lo que debe medir en standby el equipo. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo más. Yo tomé esta foto en una Play 4 Slim. Ahora, no tenemos plano esquemático. Si yo busco el DA9060, no hay hoja de datos. Si yo busco igual este de acá, este componente, el RT5069, no hay datasheet. Pero sí encontré, sí hay
del TC7739, de este CI, y que es un equivalente. ¿Ok? Algunas placas traen algunas otras placas traen el 9060. Ahora, como de este CI, sí encontré la hoja de datos. De aquí saqué este diagrama de bloques. ¿Cómo trabajan estos multibox? No nos vamos a clavar con este porque lo vamos a ver más a fondo con uno de Play 5. Pero ¿cómo trabajan? Estos tienen, por ejemplo, aquí localizamos una bobina, Channel 2. Aquí tenemos otra bobina, Channel 1. Aquí tenemos dos box converters al mismo tiempo. Por aquí sale un voltaje y por aquí sale otro voltaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué son estos otros pines? ¿Qué es este bloque? ¿Qué es esto? ¿Qué es este canal 3, 4 y 5? ¿Son más box? Asimismo estos de acá, 6 y 7. ¿Son más box? Veamos. Canal 1 es una fuente DC-DC. Canal 2 es una fuente DC-DC. Canal 3, LDO. 4, LDO. 5, LDO. Estos también son voltajes de salida, pero no se crearon con buck converter. Son simples LDOs, ¿ok? Simplemente vamos a medir estos pines a la salida. ¿Qué voltajes tiene? Bueno, ya no sé. Habría que ver cuál es cuál. Y ya echamos mano de estos diagramas que ya estaban hechos. Ya los entendemos más a fondo, ¿ok? Incluso... Pete, Ajá. ¿no sería como un PMIC? Ajá, exactamente. Exactamente. Por ahí, con el término de PMIC yo lo asimilo más a una batería, pero sí, justamente, que tienen distintas salidas. Ok. Ujú. Entonces aquí ya podemos echar mano. Y por dar un ejemplo, imaginemos que yo estoy midiendo y este voltaje, mi canal 3, no lo arroja. No existe. Yo ya sé que debe ser 1.8 voltios, por dar un ejemplo. Y no lo arroja, pero todo lo demás sí. Y no hay cortocircuito. Yo incluso pudiera cortar la línea de este lado y adaptarle un LDO. Porque al final es eso. Es un LDO. Quizá si no tengo la pieza completa, si no quiero cambiarlo también porque me toma 10 minutos, pudiera adaptar eso rápidamente a un LDO. Si yo ya sé qué voltaje de salida tiene. ¿De acuerdo? Esta estructura se conserva mucho. Ahorita vamos a pasar a PlayStation. Este canal 3, 4 y 5 son LDOs. Canal 6 también es un LDO. Pero este canal 7 dice switching. Si dice switching, ¿para qué me sirve? También vendría siendo una salida de voltaje. No. ¿Dónde está la bobina? No se llama DC-DC. Se llama solo switching. Entonces nomás serviría como un activador. No sirve de entrada. Hay una conexión entre alguna salida de alguna fuente buck converter o internamente está esta conexión y entonces sirve de entrada, ¿ok? Aunque también dice canal, como todas las demás salidas, sirve de entrada y hace distintas cosas. Me imagino que puede servir para alimentar los LDOs, por ejemplo, ¿ok? Es un poquito confuso, pero lo vamos a entender mejor ahorita con el siguiente ejemplo. Mira, o de hecho, mira, aquí viene. ¿Sería para conmutar? ¿Perdón? ¿Sería para conmutar? Ajá, pero de entrada. Uy. Que no veo bien el... Veamos, canal 7. En este caso, canal 7 es... A ver si me aparece aquí. Vout 7. Aquí, por ejemplo, lo nombra Vout 7. Pin 18. Incluso también en algunos casos es confuso porque sí dice Vout. Vout 7. Vean. Pin 18, Vout 7. Aquí te dice si es de entrada o de salida o de potencia. Es de potencia. Y te dice que es Power Supply Input para el canal, para la salida del canal 7. En este caso también no es muy claro, pero esto es una entrada, esto no es una salida. Esto de acá, que dice switching, ¿ok? Veamos. Esta es una multibox de Play 4, pero en Play 5 tenemos la 9065, que esa está
Déjenme mostrarles dónde está en placa. Ese está, es este de acá. Acá están las memorias NAND, del lado de abajo, esas tres. Aquí está mi conector del lector de DVD, aquí, es este. Es este BOC, me parece. Déjenme, no, creo que no, creo que es el de acá. Es que Ese tengo dos está, ejemplos. No, es si es el este. diálogo, está Hay cerca otro del sur, por el Sí, del puente sur. sur. sí es el del sur. Es que puse los dos ejemplos. Vamos a ver los dos. Pero sí, es este. Junto al del sur, abajo de la BIOS. Esta es la BIOS. Ok, ahora. Este de acá. No tenemos hoja de datos, pero sí tenemos plano esquemático y con eso ya la armamos. Es este de acá, vean. El IC7002 es el 9065. Vamos a abrir esta imagen y también vamos a abrir esta de acá. Aquí nada más tenemos patas BIN, Enable, Switching y Bout. Aquí no tenemos ni feedback, no tenemos Power Good, no tenemos Bootstrap. Solamente tenemos esos. Ahora, vamos a analizar, vamos a empezar con el pin 1, que es esta arriba a la derecha. Pin 1. GND, no me importa. Ahora, BIN. Tengo BIN 1. Esa línea amarilla, vamos familiarizándonos con el plano esquemático de la Play 5. Este es el 5 Ever, 5 voltios Ever, que son los Always o son Standby. Y ese, les adelanto, es ese voltaje de 5 voltios. Vean, así rapidito, lo vamos a ver más a fondo el jueves, pero así rápido, aquí en esta BOC, en el 7001, se genera este voltaje. Aquí se generan 5 voltios y la línea, tal cual, es esta amarilla que viene de acá, se llama 5 Ever. Aquí está. Pero esa misma línea pasa a través de fusibles y cambia de nombre. Si pasa por este fusible, se llama 5 ACPI SOC. Si pasa por este fusible, se llama 5 ACPI SSB. ¿Ok? En este caso, pasa por este fusible y se llama ACPI Wi-Fi, shala. Pero sigue siendo la misma de color amarillo. Y en este caso, en los pines 2 y 3, sirve de alimentación. Acá. Ese es el pin 1, este es ground, aquí no lo puse. Y tenemos aquí el número 1 de BIN, de voltaje de entrada. Acá está, 5 voltios ACPI SSB. Y aquí tiene este fusible, ¿ok? Les comenté ahorita esta estructura. Entonces, de aquí está el 5 voltios Ever y pasa a través del fusible y alimenta aquí mi multiboc. Ahora, la siguiente línea. Tenemos un Bout. 1, 2, 3, 4, ajá, mi pin número 4, tenemos un Bout 1, en este caso, es esta línea negra, y aquí se genera esto, 1.15 voltios SSPG1, ¿ok? 1.15 voltios SSPG1. Ahora, ¿qué más? Una señal de reset, esta ahorita no me importa. Tenemos otros voltajes de salida, Bout 5, 4 y 3. Son estos de acá. Y justamente aquí les pongo el número 7 porque son los voltajes de salida. Acá les dejé voltaje de salida, el número 7, ¿ok? Que de hecho aquí me parece que me acabo de equivocar. Le puse el número 1, pero este es voltaje de salida, no es de entrada, me parece. Ajá. Aquí le voy a cambiar, le voy a poner voltaje de salida. Y es esta línea. Igual le voy a cambiar el color. Ahora, aquí tenemos número 1, estos 3 de arriba a la izquierda. 23, 24, 25.
Y justamente el amarillo es el mismo 5 voltios ACPI SSB. Y este rosado es 1.95 Ever. ¿Ok? Esos son voltajes de entrada. Aquí están, 1.95 y 1.95 y el 5 voltios. Ahora, tenemos dos habilitaciones. Vean, tenemos este de acá y tenemos este de acá. Y los nombres de las líneas son estos. De aquí vienen estas habilitaciones que no son los mismos. Son dos habilitaciones distintas. Una para cada bloque. Acá tenemos Enable 2, que viene de Power Switch SSB-1. Y vean cómo aquí en estos diagramas de servicio, obviamente no vienen completos, traen buena información estos diagramas, pero no son los planos esquemáticos como los de Xbox, que traen toda la información. Más bien hay cosas que las resume. Estos diagramas de servicio se resumen, por ejemplo, aquí estas tres líneas y esta línea y arriba las juntan, ¿ok? Y se vuelven una sola línea para ahorrar en el diseño. Pero igual ya te dio el nombre y con eso lo buscas. Pero aquí me dice que tenemos este Enable 2 y tenemos este Enable 1, ¿ok? Entonces estamos checando cómo todo lo que tenga mi número 1 son entradas, son voltajes de entrada. Todo lo que tenga mi número 2 son habilitaciones y vamos a medirlo como ya les comenté. Ahora, este es ground, esta es una habilitación. Estos dos siempre vienen juntitos. Estos dos son protocolo I cuadrada C, señales SDA y SCL. En este caso no nos vamos a clavar, eso ya lo veríamos en un nivel avanzado con analizador lógico. Pero para que lo entendamos, también aquí están mi clock y mis datos. Una vez más, tenemos el Bain 6, también es de 5 voltios Ever. Acá. La línea se llama 5 voltios ACPI SSB. Luego acá tenemos otras dos salidas. Estas número 7. Vout 6, Vout 7. Y esas señales son estas, 3.3 y 3.3, ¿ok? Pero esas señales, por ejemplo, estas ya son los LDOs. Aquí no estamos viendo bobinas. Estos son los LDOs, así a comparación de la imagen que acabamos de ver en Play 4. Ahora tenemos aquí un Bain 7. Estos de acá. Y estos, de hecho estos tres provienen de la misma línea, 3.3 voltios, SSPG1. Los tres, por eso puse este cuadrito abarcando los tres pines. ¿Ok? Y otra entrada más, 5 voltios ACPI SSB. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí están las bobinas. Aquí están estos canales switchados. Aquí. ¿Va? Por eso les puse el 3, porque aquí está el switchado y aquí se crean estas líneas. Y por último, la otra activación, el otro enable y el otro Bain, ¿ok? En la misma línea de 5 voltios de ACPI, llega para un montón de pines para este IC, ¿ok? ¿Se entiende el protocolo de diagnóstico cuando tengamos problema aquí? ¿Sí? Se comprenden todos los voltajes de salida, nada más queda pendiente. A este le voy a poner el número 7. Lo voy a cambiar a este colorcito y a ese también le voy a poner el mismo color aquí. Ahí sí se me fue. Va, pero este es el protocolo. Y justamente aquí ya les dejo los pines. ¿Qué se van a esperar según el pin? ¿Ok? Ahora, este de acá. Ahora sí, el otro, el que está junto a las memorias NAND. Este de acá. Es no, perdón, este no es. Es este, el IC7501. Aquí podemos ver un poquito con más detalle esto de las entradas y las salidas confusas. Acá. Sí. Vamos a empezar con el pin 1. Aquí está la guía, de este lado. Igual, línea amarilla en los pines
en los pines 1 y 2 son los 5 voltios ever, ¿ok? El mismo color. Ahora, tenemos una salida aquí, Vout, y ahí. Acá, este pin 3, tenemos este voltaje de salida, 1.2 voltios, FC, BDDQ, FIO. Aquí está, en estos pines. De hecho es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? En esos dos pines. A ver. Ajá, acá. 6 y 7. Estos Vout. ¿Ok? Son estos de acá. Pero aquí. Aquí en el 3. Me salté el 3. Déjenme ver qué pasó. 1, 2. Ah, claro, claro, sí, exactamente. Me estaba confundiendo. Estos son los pines 1 y 2. Estos de acá. El 3. Vean, aquí le puse el número 1. Yo estoy manejando el número 1 como voltaje de entrada. Pero ¿qué nos dice el plano esquemático? Con ese. Dice voltaje de salida. ¿Se acuerdan que ahorita con el Play 4 hubo una confusión? Si es un voltaje de entrada o de salida. ¿Qué vemos aquí en el plano esquemático? ¿De dónde viene esta línea? De acá. Viene de una bobina. Viene en este sentido. Aquí se switchó. Pata LX, estas dos. Aquí se conmuta este voltaje. Viene para acá. Y entra. Dice Vout, pero es un voltaje de entrada hacia el IC. ¿Se entiende esta parte? Va. Y aquí sí se creó. Se creó este que estábamos viendo, 1.2 voltios, FC, BDDQ. Pero se creó, no fue un LDO, se creó por esta fuente Buck Converter. Y al mismo tiempo viene acá de entrada. ¿Ok? Me imagino que puede servir tanto para alimentar aquí internamente algún bloque y generarme los LDOs. Puede ser eso por un lado. O puede ser que el feedback venga interno en el IC. Habría que ver la hoja de datos, los bloques para qué me sirve, pero es necesario que esté conectado. ¿Ok? Ahí está un ejemplo de cómo nos puede confundir que diga Vout. Podemos creer que de aquí sale, pero en realidad esta es de entrada. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Habría que ver, obviamente, el plano esquemático y pues apoyarnos acá de los que yo les comparto. Este es el pin 3. Es un pin de entrada. Aquí está el número 3 de switcheo. Como yo lo manejo, aquí está la bobina. Aquí se generó, pero también aquí está la entrada para este pin. ¿Ok? Aquí vemos el número 7 porque este sí es de salida a través de un LDO. Aquí vemos otra Buck Converter. Aquí se creó este 2.5 NAND BCC. Y vean cómo aquí se crea NAND BCC, pero al mismo tiempo también aquí se puede ver que es de entrada. ¿Ok? 2.5 NAND BCC, número 1, porque es de entrada. ¿Va? Y este sería el pin, el tercero de abajo para arriba del lado derecho. El tercero de abajo para arriba. También este dice Vout cuando es un voltaje de entrada. 2.5 NAND BCC. ¿Ok? ¿Se entiende la estructura? ¿Se entiende cómo este mismo controlador maneja más de una fuente Buck Converter? En este caso son 4 Bucks. LX3. Tenemos LX2, LX4, LX1. Tenemos 4 Bucks al mismo tiempo y varios LDOs también al mismo tiempo. Así LDOs rápidamente veo 3, 6... 8 LDOs y 4... Ah, no, perdón, estos son Bucks. Pero bueno, 6 LDOs y 4 Bucks. ¿Ok? Bastantitos voltajes para un solo IC. ¿Va? Obviamente, acá les dejé ya los demás pines. Espero que no se me confundan con los colores. Básense aquí en lo que yo les dejo acá abajo. Y en el protocolo de testeo de las fuentes Buck. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Va. Esto fue... Ajá. Ahora hice RAM. Ajá.
Ahora vamos a pasar al neck talking. Esto en Play 3 es muy sencillito, pero tengo que explicarles algo primero. Vamos a tomarnos aquí una pausa. Va, entonces continuamos con neck talking. ¿Qué es el neck talking? ¿Alguien sabe? ¿O los neck talking? Capacitores. Sí, exactamente, son capacitores. ¿Y por qué se les llama neck talking? Porque son la marca. Es el fabricante de esos capacitores. Ajá. Exactamente. Si alguien no los conoce, están acá. Es el fabricante. Neck talking. ¿Ok? Son estos capacitores. Me parece que por su valor en faradio se les llama supercapacitores. En algún momento lo investigué y eso me apareció. Y usualmente se estropean porque esta Play 3, o en general las Play 3 Fat y Slim, las consolas que llevan esos capacitores, ya la Super Slim ya no los lleva, producen mucho calor. Y entonces la disipación en general de cualquier equipo de fábrica es deficiente por obsolescencia programada. Entonces estos capacitores, por el calor, van cambiando, van perdiendo sus propiedades, van disminuyendo su valor en faradios. Y entonces estos capacitores, ahorita les explico qué son, pero bueno, aquí lo que hace la gente es quitarlos y ponerles capacitores de tantalio polarizados. Totalmente yo recomiendo ese fix. O ponerlos encima de los otros. Si no están en cortocircuito, no hay ningún problema. Podemos ponerlos encima. Podemos ponerlo en paralelo, pues. O sea, a eso me refiero con encima. También estos capacitores de tantalio. Yo no hice ninguno de estos fixes. Ya tiene muchos años que tengo estas fotos y las comparto para que vean ejemplos de cómo los acomodan. ¿Ok? Ahora, esta es la única información de fábrica que tenemos de la PlayStation 3, que es de la FAT. Tenemos un diagrama de servicio, pues buenos son. Y específicamente aquí tenemos estos capacitores, estos de acá. Estos son los neck talking que acabamos de ver en la imagen. Vamos a elegir uno, el capacitor 6143, ¿ok? Este de acá. Si nosotros vamos a otra parte de este diagrama de servicio, aquí ya nada más saqué la imagen, un 6143, este de acá, es uno electrolítico de 1200 microfaradios que trabaja a 2.5 voltios. ¿Por qué tiene un voltaje de trabajo tan pequeño? ¿Quién me dice? Un valor en faradios alto, pero pequeño en voltaje. Que trabaja altos amperaje, ¿no? Hacia la fuente Bock, hacia la carga de esa fuente Bock, sí satisface mucha corriente. Pero pero específicamente el valor en voltaje, sí, por ahí va con tu respuesta, pero mi pregunta es ¿en dónde se usa para que tenga un voltaje tan bajito? ¿Nadie? Bueno, aquí no es el mismo, 62, 31, 32 y así, pero son exactamente los mismos. Estos capacitores, estos de acá, que nos dice 1200 micro, 2.5 voltios, son parte de esta fuente Buck Converter que es 1.2 voltios RCX. Play 3. RCX, ¿qué es? El RCX en el Play 3, ¿qué es? El de gráficos. Pica. Ajá, exactamente. Está el CEL, que es el CPU, y está el RCX, que es la tarjeta gráfica. ¿Ok? Entonces, esta es una fuente Buck Converter. Aquí tenemos los capacitores de desacoplo, el chingo de capacitores de un valor bajo en faradios, pero tenemos un montón. Y tenemos poquitos capacitores de un valor en faradios grande, igual en paralelo a la salida. Vean cómo tenemos aquí nuestro IC. Ahorita vamos a ir para allá, ahorita lo retomamos. Aquí tenemos nuestro driver. No es el oscilador, es el driver nada más. Ahorita lo explico más a fondo. Pero aquí está la bobina. Aquí está una resistencia shunt. ¿Qué valor óhmico tiene esta shunt? Por solo ver el valor yo ya sé que es una shunt. Y por ver el arreglo, porque está a la salida de una bobina, de una fuente Buck, es una shunt.
Y justo aquí tenemos dos test points, el positivo y el negativo. ¿Qué valor ómico? 1 milliamp. 1 millón, exactamente, 1 milli. Ahora, aquí, capacitores de filtrado. Estos son de 1200. Como les dije, por el calor y justamente porque son electrolíticos, se van secando. Entonces, pierden su capacitancia. ¿Y qué se le hace? Se le pone capacitores de tantalio. Estos de acá, estos capacitores de tantalio. Usualmente he visto que utilizan los de 470, pero por ejemplo, pueden servir los de 330, los de 210, los de 110. Creo que son 470, 330, 220, 110. Y hacia abajo ya no me acuerdo, pero se usan, o sea, te los encuentras mucho tanto en PlayStation como en laptops, sobre todo, te encuentras estos de tantalio. Pero aquí utilizamos los de 470, pero pueden servir los de 330. Sí, mientras se cumpla el valor de faradios total. Sí, exactamente. Lo que se hace es ponerle los equivalentes. Los neck talking son de 1200 micro y estos de esta imagen son de 470. ¿Cuántos tendría que usar para satisfacer? Si utilizamos la calculadora, 3 por 4, 12. Sí, exactamente, ya ni le hacemos cuenta. Nos pasamos por un poquito, son 2.7 necesitamos, o sea, 3 de estos para satisfacer el equivalente a un solo neck talking, ¿ok? Entonces, si quitamos los dos porque vienen por pares, pues tendríamos que utilizar por ahí de 5 o 6, dependiendo la cuenta. Utilizamos estos, por si alguien no lo recuerda, la ley de los capacitores en paralelo. Si nosotros los ponemos en paralelo, uno entre otro, sus capacitancias se suman, ¿ok? Entonces tenemos que poner estos capacitores de tantalio en paralelo para equiparar los 1200 microfaradios, ¿ok? ¿Se entiende esa parte del fix? ¿Se entiende por qué se hace de esa forma? Si utilizáramos de 330, utilizamos otro más. Si utilizamos de 220, pues como uno o dos más, ¿ok? Lo que sea equivalente a estos 1200 y asimismo que el voltaje de trabajo puede ser mayor, pero no puede ser menor. Esta línea por ahí me decía que maneja como 1.1 voltios. Si yo compro de estos, pero que sean de 1 voltio, puede que se truenen. Sí, puede ser que se dañen. ¿Okay? Entonces 2.5 voltios es un voltaje de trabajo seguro para la línea, para esa misma línea. ¿Okay? Así es como trabaja esta fuente buck converter. Ahorita lo retomamos, ahorita regresamos a explicar, a entender un poquito más esta buck en su protocolo de análisis del IC, del driver. ¿Ok? Por último, acá tenemos el IC de la RAM de un Play 5. Ese está aquí abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, la bobina. Esta es la bobina de la RAM, de este lado, aquí abajito del CPU. Aquí tenemos nuestro conector, ya se lo quité para que no me estorbe. Este es nuestro conector de 12 voltios. Esta es la bobina, pero no así el driver. El driver está ahí mismo, pero del otro lado. Aquí. ¿Ok? Aquí está mi conector de los USBs frontales. Este es mi driver. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Ya tiene, creo que tiene todos los pasos, del 1 al 7. Los anteriores, algunos no tienen feedback, algunos no tienen bootstrap, algunos no tienen power boot, algunos no tienen enable. Bueno, enable creo que todos. Pero algo no tuvieron los ejemplos anteriores y sí. Vamos a buscar el IC7110. Acá está. IC7110. Protocolo de testeo de este compa. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, sí. Tenemos los 7 pasos aquí con este. Ahora, paso 1, Bein. ¿Dónde está su Bein? Muy sencillito. En el 7. Sí, exactamente. Esa línea amarilla está en todos lados, ¿eh? Está un chingo de lados esa línea amarilla. Los 5 voltios Ever alimentan un chingo de cosas. Lo vamos a ver más a fondo el jueves. Ahora, aquí tiene un resistor de 2.2 ohmios, chiquito. También es común que para alimentar los drivers, sobre todo son drivers que van a producir mucha potencia, es común
que utilicen un resistor de 2.2 ohmios en la entrada del BIN. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Aquí está, en mi pin número 7. Aquí está mi entrada. Este es mi pin número 7. Este es el paso 1. Revisar mi voltaje de alimentación. 5 voltios ACPI SOC. O sea, mi 5 Ever. Y este es mi resistor de 2.2 ohmios. ¿Ok? De aquí viene, pasa por ese resistor y llega al IC. Ahora, paso 2. Enable. Mi enable es mi pin número 3. Mi pad 3. Y viene de esta línea. Power Switch MSOC PGB. De ahí viene Power Switch MSOC PGB. De aquí viene, de este pin. Paso 3. Aquí sí hay driver high, driver low y switcheo. Aquí es de entrada el switcheo y es de salida driver high y driver low. Driver high tiene un resistor de 2.2 ohmios también. Driver low no. Viene directamente acá, al gate 2. ¿Ok? Este componente, el Q7110, es un solo encapsulado para 2 MOSFETs. ¿Ok? Y ese está del lado de arriba. Ese sí está junto a la bobina. Este de acá. Es este componente. Igual si lo vemos en el trinocular. Es este de acá. Aquí vienen los 2 MOSFETs, ¿ok? Esta es la bobina. Ahora. Ese es mi paso 3. Podemos checar solamente el switching o driver high y driver low, como ustedes gusten. Ahora. Paso 4, que es el bootstrap. Aquí tenemos mi resistor. Bueno, tenemos el switching. Recuerden que el bootstrap es la entrada de la bobina, o sea, mi pin de switching en este caso, pasa por mi capacitor y luego pasa por un resistor de un valor ohmico bajo, en este caso es de 1, aquí dice 1R0, 1.0, y retorna, viene aquí de entrada, aquí a este pin, o bueno, a este paso 4, que es el bootstrap. Si a alguien se le pierden los pasos, aquí también los pongo. Capacitor de bootstrap. Capacitor de bootstrap. Vean como el switching y viene la entrada de la bobina. Todo esto es nodo. Todo este caminito es nodo para el switching y para mi capacitor de bootstrap y mi resistor de bootstrap. Un ohmio, aquí dice. ¿Ok? Ahora, ese es mi paso 4. Mi paso 5, el feedback. ¿Dónde está el feedback? Ahí se viene algo interesante, algo divertido. ¿Dónde está el feedback? El pin 4. ¿Y dónde están sus resistores? ¿Cuáles son? Díganme cuál es R1 y cuál es R2. Y R1 no es la suma de R7161 y R762 y Exactamente. R2 la otra, Exactamente. R763. R1A, R1B y aquí está mi R2. Muy bien ahí. Ahora aquí entre ello, aquí está mi voltaje de salida del divisor que sirve como voltaje de feedback. Pero ahora, ¿dónde está mi voltaje de entrada? ¿Dónde está el voltaje de entrada de ese divisor resistivo? Debe estar en R1A, ¿cierto? Aquí, este pin. Veamos. Este pin, por un lado viene para acá y este componente, el 7114, me alimenta con este pin A, ¿ok? Pero tiene XX, ¿eso significa qué? ¿Que no está en placa? Exactamente, que no está en placa, ¿ok? Entonces por ahí no va el asunto. Debe venir por aquí. Aquí está el capacitor en paralelo entre R1A y R1B, este de acá. Acuérdense que PlayStation utiliza casi siempre esa arquitectura para el feedback, pero no así Xbox no manejas eso. Vean, acá hay algo, ahorita lo retomamos. Idealmente debería venir para acá al R7203, pero igual tiene XX. Por ahí no viene. Vean
como Xbox, hace ratito vimos planos esquemáticos de Xbox, como a la salida de la bobina viene esa línea y debería alimentar mi divisor resistivo. ¿Ok? Pero en este caso, esa línea, de hecho voy a abrir el plano esquemático. Vamos a ver de dónde viene. Aquí me encontré algo interesante. Acá. Vamos a buscar ese nombre de esa línea, que se llama SOC Bememio Sense. BSOC, control F. A mí me gusta utilizar Firefox para ver los PDFs. De repente utilizo Foxit, que es ya un programa para abrir BSOC Memio, para abrir PDFs, pero en general utilizo Firefox, me gusta más. Es Bememio, BSOC, Bememio _sense. BSOC. No me lo encontró por algo. BSOC. Ah, es SOC, no BSOC. Ahí está. Estamos en la misma página y aquí dice que es de entrada, ¿ok? Esta flechita sí me indica el sentido y tiene solamente dos coincidencias. Aquí dice 2 de 2. ¿Cuál es la 1 de 2? ¿Qué es esto? ¿Este componente qué es? Aquí dice. Es el SOC, o sea, el CPU. Este de acá. El CPU me manda mi VIN, me manda mi voltaje de alimentación de ese divisor resistivo. ¿Ok? Y algo que se me hizo muy interesante es, me encontré eso y dije, ok, va. No lo había visto de esa forma, no me lo había encontrado. Pero también algo que se me hizo interesante es que, vean, ¿a qué va conectado R2? ¿Por qué sabemos que R2 es R2? Porque tiene que estar a tierra. La Exactamente, teoría debe de ir a tierra. exactamente. Entonces, de aquí debería ir a ground. Debería pasar por ese resistor que también tiene 100 ohmios, pero dice XX. Yo lo medí, este pin, lo vi en placa, esta que estábamos viendo acá. Esos resistores que no están son esto de acá abajo a la derecha. Son estos que no están. Y si yo mido este pin de este resistor, me da como 2 ohmios respecto a ground. Se me hizo interesante. ¿Por qué no estaba conectado directamente a ground? No me dio 0.14, me dio 2 ohmios. Y viene por acá. Y este es el VIN, es el positivo del divisor resistivo. Y este es el ground que le da el SOC. También esa misma línea viene de ahí juntito de donde veníamos, del SOC. ¿Ok? El SOC en este arreglo de Memio le da su propio VIN y su propio GND. ¿Ok? Así es como trabaja este arreglo. Entonces, si por ahí llegan a tener problema, no vayan a puentearlo directamente el resistor 2 a ground. O no vayan a hacer el arreglo por ahí rascando ground, soldando el resistor 2 y haciendo una cosa así. No lo había visto en Xbox, es la primera vez que lo veo acá en PlayStation. Se me hizo curioso cómo el SOC le da su propio VIN y su propio GND a ese divisor resistivo. ¿Ok? Pero de ahí viene este VIN y este GND porque es totalmente necesario que reciba un feedback. ¿Recuerdan para qué sirve un feedback en un driver? En un buck, por ejemplo, en un driver de buck converter. ¿Cuál es la necesidad de tener un feedback? Para saber que el voltaje está correcto. No solo eso, no, es que digamos que tu respuesta por ahí va, pero no necesariamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, nada más para que se termine de entender. Yo tardé unos añitos en entender. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este compa, déjame ver cuál. Sí, placa superior de un control de WAN de tercera generación, U1. Este componente es el que me genera cuando conecto por cable USB por los 5 voltios, aquí a su salida, out, que sería la pata de switching, aquí está la bobina, genera 3 voltios, ¿ok? El MP2161. Pero entonces,
si nosotros abrimos este otro plano esquemático, One S, abrimos el control F, B-U 1P1 STBY. A ver si le doy. Ajá, mira, MP2161. Este componente, el que lleva la One S en placa junto a la memoria NAND, es exactamente el mismo componente que lleva el control de One de tercera generación y el de primera y el de segunda, todos. MP2161, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí me arroja 3 voltios y por qué acá me arroja, acá me arroja 1.1 standby? 1.1. Me arroja 3 en uno y 1.1 en otro. Y los componentes son intercambiables entre sí, ¿ok? Si alguien no lo ubica, les voy a mostrar dónde están. Los componentes son intercambiables. Tú lo puedes tomar de una placa para control y viceversa. Funcionan a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué en uno da 3 voltios y en otro me da 1.1? ¿Me puede dar 2? ¿Me puede dar 2.5, 2.8, 1.97? No lo sé como tal, pero lo que sí vi es que en el control de One tiene la línea de feedback, sí tiene el divisor, y en el diagrama de One S no lo tiene. Va directo a la línea de la salida de la bobina. Ok. Mira. Feedback. Ah, no. Vi la de arriba, discúlpame. Ajá, no te preocupes. Sí. ¿No en el valor de la resistencia? Sí, exactamente, por el valor de feedback. Vamos a poner un ejemplo, así burdo en números. Cada que este IC prenda, o sea, tiene sus cosas, sus requisitos para prender, y cada que aquí reciba 0.58 voltios en el feedback, yo sé que me está demandando 1.1 voltios a la salida. Y yo voy a hacer lo necesario, yo siendo el driver, yo voy a conmutar lo necesario, la bobina necesaria para eso a la salida. Pero ahora, si yo recibo 0.9 voltios en mi feedback, es porque aquí me están demandando 3.3, por dar un ejemplo, ¿no? Y si yo recibo 0.22, yo aquí debo arrojar 0.8 voltios. Como ejemplo, ¿ok? Para eso me sirve el feedback. Por eso comenté que había que buscar aquí cuál era el Bain, porque justamente cuando estuve haciendo este ejercicio, medí en placa continuidad, quería ver si había continuidad entre ese divisor resistivo y acá, esta es la entrada, este es el Bain, esta pista grande, esta área grande es el Bain de este Buck Converter, pero la salida está aquí se los dejé. Aquí encontramos 1.35 de memio, de acá. Entonces, medí continuidad al divisor y de hecho aquí están los resistores. Este es A, este es B y este es R2. ¿Ok? Ahí les dejé también su nomenclatura. Este es el capacitor que está en paralelo entre R1 y R2. Acá. Entonces medí continuidad y justo y vi que incluso no tenía aquí su componente. Se me hizo interesante y ya fue que descubrí esto. Busqué en plano y vi esta parte. Pero por eso la necesidad de un feedback, para saber cuál va a ser su forma de trabajo y qué voltaje me está demandando a la salida. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí, seguros Y es todos. como el ajustable, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente. Ahora, ajá, la última parte. Ahora sí. Los BRM, o sea, las fuentes de alimentación de una gráfica o de un CPU, de cualquier laptop, de cualquier videojuego, lo que sea que tenga fases en su alimentación de CPU y gráfica, funcionan de la misma forma. ¿Cómo es su estructura? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 Buck Converters, fase 1, 2 y 3. Podemos tener un chingo de fases, las tarjetas gráficas tienen muchas fases, 16 fases, todas en paralelo. Justamente aquí tenemos MOSFET de alta, MOSFET de baja, alta y baja, todos en paralelo, ¿de acuerdo? Todos estos arreglos, o sea, en conjuntos de fases, están todos en paralelo. ¿Cómo funcionan? Hay un driver, hay un solo driver
o bueno, hay un oscilador. Vamos a cambiar los nombres. Hay un oscilador. O sea, hay alguien que está marcando cada cuánto tiempo va a trabajar alguien. Y hay un driver, uno chiquito, acá. Esos son los drivers. Y este es el oscilador, ¿ok? Este es el que conmuta, el de la izquierda. Y estos drivers son los que obedecen al oscilador, ¿ok? En general, habíamos visto drivers con su oscilador interno. Los mismos drivers tomaban las decisiones de cuándo conmutar. En este caso, en esta arquitectura no. El oscilador viene aparte, que en Xbox sería el NSP, el 9505, 9504 en One S y One Fat respectivamente. Y en PlayStation sería el... ¿Cómo se llama? Creo que es el Infineon, ¿no? Exactamente, el Infineon. Exactamente. Vamos comprendiendo las partes. Ahora, ¿cómo trabajan? No trabajan todos al mismo tiempo. Trabaja primero uno, luego trabaja otro y luego trabaja el otro. Se utiliza una analogía de un reloj. Por ejemplo, ¿cuántos grados tiene una circunferencia? 360 grados, ¿ok? Si nosotros tenemos tres fases, como en este caso, ¿cuál sería el desfase entre cada una de ellas? Tres fases, ¿cómo lo dividimos? En 360 grados. Digamos que aquí está 0 grados. A las 11 y a las 7. ¿Ok? Que serían 120 grados de cada una, ¿ok? Digamos, cada que pasa cierto tiempo, o sea, 120 grados, que es todo esto, estos son 120 grados, aquí están otros 120 y otros 120 para completar los 360. Cada que pasa ese tiempo es que va a estar trabajando una buck converter, o sea, en los primeros 120 grados, digamos, va a trabajar la fase 1, ¿ok? Va a activar y va a desactivar estos MOSFET de alta y baja de la fase 1. Pasan sus 120 grados y ahora trabaja la siguiente fase, la 2. Y luego trabaja la siguiente fase, la 3, para completar así un ciclo completo, ¿ok? Y el ciclo completo fue el que alimentó a la carga. Esto se hace para repartir la carga para que no le tengas que demandar 15 amperios o incluso hasta más. Las fuentes buck converter de gráficas actuales y de CPUs actuales consumen muchísimo. Incluso los planos esquemáticos, la series X dice por ahí que una fase te puede dar 200 amperios. Obviamente no se le lleva al máximo, pero no sé, vamos a promediar 50 amperios. En vez de demandarle 50 amperios a una sola fase, lo que hacemos es repartirlo entre los tres. Eso mejora la eficiencia. No tenemos que conmutar tan rápido, ni los ciclos de trabajo. El duty positivo en el PWM no está mucho tiempo encendido una sola fase. Más bien se reparte el trabajo. Primero trabaja una y me conmutó la bobina, me generó campo magnético, se aprovechó a los capacitores de desacoplo y a los de filtrado y se fue para la carga. Y luego ya no trabaja, ahora trabaja el siguiente, trabaja este, y luego ya no, y luego este de acá, ¿ok? Esta es la estructura en general de los BRM, ¿ok? ¿Se entiende esta parte? Así en general. Va. ¿Cómo se ve esto ya puesto en algún diagrama? Por ejemplo, aquí este sería el equivalente del NSP y del Infineon. Y aquí tenemos los drivers. Estos son pasivos. Estos no toman las decisiones por sí solos, los toma el oscilador. Otro ejemplo, aquí está incluso un componente que sí es un NSP. Y acá viene. Pero enfocado en PlayStation, por ejemplo, el PlayStation 5, que tengo el SOC. Ajá. Acá. Aquí tenemos el componente, el Infineon. Este de acá. ¿Cuál sería mi protocolo de testeo con este? Pues bueno, que tenga su alimentación. Vamos a ver cuál es su alimentación, que seguramente va a tener más de una. Aquí tenemos 3.3 BRM, por ejemplo.
llega al pin 55, a su pin BDD. Y ya, se me hace raro que tenga nada más una alimentación, pero sí puede ser. Parece que sí. Ajá, parece que sí, que solamente se alimenta con 3.3 BRM, ¿ok? Ahora, tenemos su voltaje de alimentación, debemos tener su habilitación. No veo por aquí el enable. ¿No es el 13? El 13. AB ready. AB enable, ¿no? ABR enable, sí. ¿A poco lo viste desde allá? Sí, mira. Vi la E original y me Ok. pareció que era. Claro, claro. Sí, no, de hecho, justo con buscar las siglas ya nos va dando una señal. Y las señales de habilitación acá en PlayStation más o menos va con esta estructura. Creo que hasta ya habíamos visto una señal similar en los ICs anteriores que checamos. Ok, tenemos ahí la habilitación. Y ahorita no me voy a clavar en ese sentido. Sí necesita comunicación y cuadrada C. Pero específicamente lo que nosotros vamos a ir a medir si está trabajando o no es que tengamos estos PWMs. Aquí tenemos, ¿cuántos? Tenemos 8 PWM. ¿Por qué tenemos 8? ¿Alguien sabe por qué tenemos 8 PWM? ¿A dónde van? Son 6 fases, 8 fases. 6 y 2. Sí, mira. Aquí tenemos dos bobinas. Aquí tenemos nuestro CPU. Tenemos estas dos bobinas grandotas respecto a las otras. Estas son de CPU. Hay dos fases de CPU y hay 6, 2, 3, 4, 5, 6 de gráfica. Si nosotros le damos la vuelta nos vamos a encontrar otras 6 bobinas. ¿Por qué? Del mismo tamaño, inmediatamente del otro lado de cada una. No tenemos dos grandes del otro lado, pero sí 6 pequeñas del otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos 12 bobinas si estamos diciendo que tiene 6 fases nada más. Siempre vamos a encontrar más fases en gráfica que en CPU. ¿Por qué? Porque demanda más corriente. Exactamente, porque demanda más corriente. Ahora, entonces tenemos 6 fases para gráfica. Aquí tenemos 1 voltio, SOC BGFX, que así se llama, sería el equivalente BGFX a GFX Core en Xbox. ¿Ok? Y aquí están las dos bobinas, están en paralelo entre sí, pero al final se conmutan al mismo tiempo. Estas no vienen desfasadas entre sí, estas vienen en paralelo para repartir la corriente entre cada una. Pero en general, un par de bobinas, las que están de cada lado, a la misma altura, pero de cada lado de la cara, de la PCB, me generan una sola fase. Y si se dan cuenta que dice ISEN 3, sensado de corriente de la fase 3, de la 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Por eso tenemos 12 bobinas en gráfica y solamente 2 bobinas en CPU. ¿Dónde están las de CPU? Acá arribita, estas. Aquí está nada más una bobina. Y aquí está esta box que me genera SOC B-Core. Entonces, este IC es pasivo. No toma las decisiones. Las toma en función de lo que le diga el Infineon. ¿Y cómo se lo dice? Mediante mi PWM. Nosotros vamos a aplicar nuestro protocolo igual de IC. Vamos a ver nuestra alimentación. Aquí está BCCD, que viene de los 5 voltios, línea amarilla. Tenemos nuestra habilitación, que es this significa disable, ¿ok? Disable pin. Y viene esta alimentación, este enable de 3.3 BRM. Viene por aquí el disable, que es el enable. Y tenemos también este otro pin, el BCC. Aquí encontramos BCCD, tenemos BCC, que es igual la línea amarilla, pero pasó por un resistor de un ohmio, prácticamente un alambre. Y por último tenemos nuestro BIN. Esta línea morada, ¿qué es?
Porque por un lado tenemos la alimentación del IC, que usualmente el voltaje que se conmuta a la bobina, usualmente es el mismo que alimenta el IC, pero a veces no. A veces tenemos un voltaje aparte para alimentar este driver. ¿Ok? Eso lo vemos más bonito, más sencillo, en un ejemplo de Xbox en el Series. Acá. Esta BOC también son fases de CPU Core. En este caso, vienen muy sencillas. No tienen ni feedback, no tienen varias cositas. Entonces, aquí tenemos el 12.0 que sirve de alimentación. Dice aquí Bein, pero perdón, no es de alimentación. Este es el voltaje que va a conmutar la bobina. Digamos que pasa internamente por el MOSFET para después conmutar la bobina. Pero ¿cuál es el voltaje con el que trabaja, con el que despierta ese IC 3.3 standby que llega a VCC? Ambos son necesarios, pero uno es el que conmuta la bobina y otro es con el que trabaja el IC. Anteriormente, en los ejemplos que vimos, todos estos voltajes para conmutar bobina eran los mismos para alimentar el IC, pero en este caso no. En este ejemplo, aquí tenemos voltajes para alimentar VCC, VCCD, pero también tenemos el de conmutación. Ahora, entonces, ese paso 1 sería la alimentación, paso 2 el enable, paso 3 el switcheo, aquí, ver que esté conmutando la bobina. Paso 4, el bootstrap. En este caso no tenemos capacitores de bootstrap, no los tenemos. Feedback, creo que tampoco tenemos feedback. Y que sigue Power Good, tampoco tenemos Power Good. Y por último, voltaje de salida, que ya sería acá, a la carga, a CPU Core. ¿Ok? Esas son las dos fases de SOC. Las de GFX es exactamente lo mismo, es el mismo integrado. Tanto el MOSFET es reemplazable tanto en gráfica como en CPU, en Play 5. El mismo componente. Justamente acá les dejo los pasos. Paso 1, la alimentación de VCC. Paso 2, VCCD y VCC normal. También que tengamos el Bein para conmutar estos 12 voltios. Paso 3, el switcheo. Perdón si tenían bootstrap, no lo vi. Aquí está mi capacitor, mi resistor de 2.2 ohmios. Acá. De hecho, viene en este sentido, acá. Primero pasa por el capacitor y luego pasa por el resistor. Ahora, paso 4, sí, listo, no tenemos ni feedback, no tenemos power good y ya el Vout sería la carga. A la salida de la bobina ya nos vamos a encontrar ahí el Vout. Aquí está el pinout de este componente, aquí se los dejo. Y el encapsulado de esta forma, si por ahí se quemó, si toca escarbar un poquito en las capas, porque también esta zona como consume mucha corriente, es usual, me han tocado varias, que se queman estos MOSFETs. ¿Ok? Y así en placa ya nada más, ya no me dio tiempo, pero le voy a poner aquí su número de pines, así como estos, pero acá, para que los puedan identificar más fácil. ¿Ok? Si les toca reconstruir. Y asimismo, esta es una captura de un board view de Orion, también se los voy a agregar. ¿Listo? ¿Alguna duda con la forma de trabajo con la GFX? ¿No? ¿Se entiende esta estructura? Así rapidito. Si nosotros lo tuviéramos que hacer, este análisis, por ejemplo, en un One S, esquemático, nosotros vamos a una bobina, a ver a cuál. Vamos a alguna fase de gráfica, a Q9D3. Control F, Control B. Aquí está. Vean, aquí tenemos acá, GFX Core, fases 1 y 2.
¿Cómo haríamos este protocolo de testeo con los U9E1, U9D2, que son estos componentes chiquititos? Estos son los drivers. Estos son igual el mismo componente entre sí. Y el oscilador de esos drivers es el NSP. Es la misma estructura. ¿Ok? ¿Cómo haríamos ese testeo cuando nos falle una fuente Buck Converter? Primero, paso 1, que es el BIN, la alimentación. En este caso se llama BCC. Y como les dije, es usual que tengamos resistores de 2.2 ohmios en serie también. Aquí tenemos el 12.0 gated. Acá. Y sirve como alimentación. Fallan mucho estos resistores. Estos de 2.2 fallan muchísimo. Ya acá hablando con la experiencia en WAN, fallan mucho, se pican mucho, son estos de acá. ¿Por qué? ¿Por qué falla mucho esta zona? En general, esta zona. ¿Por qué falla mucho? Porque hay mucha humedad, porque hay mucho polvo. ¿Por qué? Por el ventilador. Es lo que Exactamente más está expuesto. porque ahí cae, porque el ventilador tapa todo esto del CPU y ahí arroja, exactamente por eso. Sobre todo aquí se acumula de forma importante. Y ese resistor de 2.2 falla mucho. Falla mucho. Ahora, ese sería mi paso 1, medir mi alimentación. Paso 2, mi enable. Acá está. Pasa por un resistor de 49.9. También puede subir su valor óhmico. Si baja no hay problema, ni me entero. Pero si sube sí, hay un problema. Si yo lo busco, esta señal, aquí dice una señal de entrada que viene de la página 43, 44 y 47. ¿De dónde proviene? Del NSP 4205. Aquí viene. Señal de salida, también pasa aquí por un resistor de 0 ohmios. No, perdón, ese es el de arriba, perdón. Aquí, tal cual viene con la línea y se llama DR on, driver on. ¿Ok? Le avisa que ya puede encender. Ahora, no solo eso, ese es su requisito, sí, para que encienda el componente, el driver, pero la señal de oscilación viene a través del pin PWM. ¿Ok? A través de ese pin, que igual proviene del NSP. Nosotros si lo medimos incluso en modo roll, vamos a ver ni siquiera vamos a ver los cuadrados, porque es una alta frecuencia. En modo roll no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver una señal así toda fea, pero que nosotros midamos en esa escala, en modo roll así rápido, ya podemos ver que el NSP está vivo, que te está mandando algo. Y entonces, cuando ya recibe su PWM, a la salida, en el switching, aquí ya vamos a medir también la conmutación de la bobina, o específicamente en el driver high y en el driver low, como ustedes gusten. Yo siempre, como primera opción, voy a medir el switching, siempre. Ya cuando quiero un diagnóstico más avanzado, ya puedo medir, quito el modo roll, me paso a modo YT y ya medimos los MOSFETs, ¿ok? Pero así es como funciona esta estructura con BRM. Siempre los drivers son pasivos, esperan el PWM proveniente del NSP. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende cómo trabajan las fases? ¿Sí? ¿Seguros o no? ¿Qué pasa? Así rapidito. En este One S, ¿qué pasa si una fase no está en corto, pero no está trabajando? No está bien puesto. Se rompió la línea de PWM, se rompió la línea de Enable, se rompió el resistor de 2.2 que lo alimenta, también se rompió. ¿Qué pasa si una fase no trabaja en esta One S? Prende y apaga. No, sí prende. De hecho, prende, pero se mantiene prendida, pero cuando ya le exigimos más a la consola, es cuando se apaga. Porque aquí no hay ningún power good que le diga, estoy bien, estoy trabajando, sigamos. No hay nada que pueda avisarle al NSP, no estoy bien. Más bien lo que pasa acá es que imaginemos aquí unos bornes, vamos a imaginar GND y un Vout.
Vamos a imaginar un Vout de, no sé, vamos a alimentar algo con 5 voltios y 1 amperio, ¿ok? Y vamos a imaginar baterías. Así también es como yo explico las fases. Vamos a imaginar una batería de 5 voltios y 500 miliamperios. O bueno, 0.5 amperios. Lo mismo. Si yo quiero alimentar este circuito, aquí, lo que sea que yo quiero alimentar con 5 voltios y 1 amperio, no va a satisfacer la batería. Yo tengo que agregarle otra batería en paralelo, igual, de 5 voltios y 0.5 amperios. Y si yo quiero estar sobrado, puedo agregar otra batería más, 5 voltios y 0.5 amperios, ¿ok? Entonces aquí son baterías y aquí lo que yo quiera, yo puedo demandarle incluso hasta 1.5 amperios, ¿ok? Se entiende esa parte, ¿no? Tenemos 3 baterías en paralelo, se suman los amperajes. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero demandar 5 amperios? Ya aquí ya no me sirve, ya no me satisface. O mi aparato prende y se apaga, o no prende, o prende a medias, no sé, dependiendo lo que sea. Pero suponiendo que estas no son baterías, estas son fases. Fase 1, fase 2 y 3. ¿Qué pasa cuando yo estoy alimentando el CPU? En mi etapa de encendido, no sé, me consume 5 amperios, 4 amperios en promedio. Y una sola fase, es muy probable que pueda satisfacer ese amperaje. Pero cuando ya entramos al juego, cuando ya estamos descargando cosas, cuando ya cargamos el control, prende el Kinect, ahí es cuando ya no satisface la carga porque alguna no está conectada. Si no está en corto, pero no está conectada, cuando le demandamos carga, ahí ya es cuando el equipo puede apagarse después de unos minutos. Usualmente con las fallas de el equipo prende 5 minutos y después se apaga y no es por calor, yo casi siempre le voy a las fases, ver que todas estén trabajando o que no haya alguna fuga en alguna fase, porque puede trabajar un rato, pero luego ya no. ¿Ok? Cuando no es por calor, yo casi siempre voy para allá. Con pura cámara térmica puedes ver si alguna se está exigiendo o no está trabajando. ¿Ok? Porque si tú mides a la salida, si tú mides acá a la salida de esta bobina, pues vas a ver un voltaje porque está en paralelo a la otra. No vas a saber cuál está trabajando o no está trabajando. Tienes que ver más bien todo el protocolo, ver si driver high y driver low de todas las fases están trabajando, ¿no? ¿Ok? Hay otros arreglos donde sí es necesario que estén trabajando todas y sí me pasó, por ahí se los voy a compartir en mi carpeta de reparaciones. Justamente que una fase de gráfica, por eso hice este diagrama, ese ya lo tenía hace tiempito. Creo que hasta lo subí a TikTok, me parece que sí. Aquí sí es necesario el sensado de la corriente, aquí. ISEN 4, esta línea va hacia acá. Va hacia el NSP, o el equivalente, aquí. No me acuerdo cuál de todas, pero sí es necesario. Entonces el equipo solo pitaba, me parece que solo pitaba o prendía azul un segundo y luego se moría porque no tenía, no estaba trabajando una fase. No estaba en corto, pero no estaba trabajando una fase. ¿Ok? Entonces aquí en el Play 5 ya algo más sofisticado, sí necesita que todas las fases trabajen. Todas, necesita sensarlas todas. Habría que ver dependiendo si no tenemos o si sí tenemos el componente. Puede ser, lo podemos engañar. Podríamos ver algún arreglo aquí con estos resistores. Podríamos engañarlo de que la fase sí está trabajando. Total, las otras 7 pueden apechugar para muchas cosas en ese equipo. ¿Va? ¿Listo? ¿Dudas? Ninguna. Terminamos aquí la grabación, ¿les parece bien?